En este primer ejemplo de ejes sometidos a torsión, tenemos un eje cilíndrico empotrado en el extremo A, en el extremo izquierdo, y tiene dos momentos torsores aplicados. Uno en el punto B, 25 kilolibras-fuerza por pulgada, es decir, 25.000 libras-fuerza por pulgada, y en el punto C un momento de 40.000 libras-fuerzas por pulgada. Nos dicen que el tramo AB está construido de acero, tiene un módulo de rigidez 20 por 10 a la 5 psi y un diámetro de 4 pulgadas. El otro tramo, el tramo BC, es un tramo de latón, módulo de rigidez 15 por 10 a la 5 psi y el diámetro 2 pulgadas. Las longitudes las tenemos acá en el dibujo, desde A hasta B y desde B hasta C. Lo primero que se debe considerar es que la sumatoria de los torsores debe ser igual a 0, como lo dice acá. Entonces, ¿qué tengo? Tengo en sentido horario, digámoslo así, si lo observamos desde la derecha, en sentido horario tengo 40.000 y en sentido antihorario tengo 25.000 libras-fuerza por pulgada. Por lo tanto, en el punto A debe haber un momento torsor reactivo que se equilibra con estos dos. Y acá a ese torsor lo voy a llamar TA, porque es el torsor que ocurre en el punto A. Será la diferencia de 40.000 y 25.000, es decir, 15.000. ¿Okay? Entonces ya tengo los tres torsores que actúan sobre mi eje, el eje A, B, C. ¿Qué voy a hacer? Observen que acá se dibujan dos cortes imaginarios, un corte 1 intermedio entre A y B y un corte 2 intermedio entre B y C. Lo que se hace es lo siguiente. El corte imaginario que hice entre A y B me queda de esta manera el eje. Lo divido en dos tramos, digamos. El tramo que va desde el punto A hasta el punto de corte y el otro tramo que va desde el punto de corte hasta el punto del extremo C. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que allí donde esté haciendo el corte existe un momento T1. T1 porque es el tramo, el primer tramo, llamémoslo T1. Cada uno de estos cortes deben estar también en equilibrio. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo el momento torsor TA, T1 debe valer también 15.000 para que esté en equilibrio. Y si considero el otro tramo, tengo 40.000, 25.000 en sentido contrario, por lo tanto T1, el que ocurre en el punto de corte, debe valer 15.000. Por eso se dice acá que el torsor 1 vale 15.000 libras-fuerzas por pulgada. Luego me voy a referir al corte imaginario que se realiza entre B y C. Entonces acá muestro cómo queda el eje. Si tomo este pedazo que es el más pequeño, tengo 40.000 libras-fuerzas por pulgada, por lo tanto T2 debe valer 40.000 para que este tramo esté en equilibrio. Si considero el otro tramo, que es un poco más largo, pero debe ser lo mismo, tengo 15.000 en sentido antihorario y 25.000 en sentido antihorario. Por lo tanto, T2, para equilibrarse con esos otros dos momentos torsores, debe valer 40.000 libras-fuerzas por pulgada. ¿Okay? Entonces ya sabemos cuánto vale el torsor T1 y el torsor T2. ¿Para qué voy a utilizar ese T1 y T2? Esos son los momentos torsores que voy a utilizar en las ecuaciones, cuando vaya a calcular el esfuerzo cortante y cuando vaya a calcular el ángulo de torsión. Es lo que voy a hacer aquí a continuación. Ya tenemos T1 y T2 y vamos a calcular los esfuerzos. El esfuerzo cortante en AB, que es el tramo que es de acero, voy a utilizar, por supuesto, el torsor interno de ese tramo, que como ya vimos anteriormente, vale 15.000 libras-fuerzas por pulgada. ¿Okay? La longitud, perdón, el radio de ese tramo AB vale 2 pulgadas, porque el diámetro, como se dice en el enunciado, son 4 pulgadas. Y aquí debajo el momento polar de inercia, pi 32 por el diámetro a la 4. Sabemos que el diámetro es 4 elevado a la 4 pulgadas a la 4. Resuelvo mi ecuación y eso me da 1193,66 libras-fuerza sobre pulgadas cuadradas, es decir, PSI. Para el otro tramo, el esfuerzo cortante en el tramo BC, que corresponde al latón, voy a utilizar el momento torsor interno 2, que ya sabemos que vale 40.000. El radio de ese tramo es 1 pulgada. Y acá el momento polar de inercia, pi 32 por el diámetro a la 4. Resuelvo la ecuación y me da 25.464,79 PSI. Entonces ya tengo cuánto vale el esfuerzo cortante en cada uno de los tramos. Voy a la segunda parte. En la segunda parte dice que calcule el ángulo de torsión
del extremo C con respecto al punto A. Se expresa de esta manera. La letra griega teta es el ángulo de torsión y se lee C respecto de A. Entonces se expresa de esta manera. Ese ángulo de torsión es la suma algebraica de los ángulos de cada uno de los tramos. En este caso, el ángulo de torsión C respecto de B menos el ángulo de torsión de B con respecto de A. ¿Por qué se restan? Porque si recuerdan el dibujo original, el momento de 25.000 y 40.000 van en sentido contrario. Por lo tanto, los ángulos de torsión se deben restar. ¿Okay? Entonces acá los represento numéricamente. El torsor en el tramo BC, es decir, C con respecto de B, ese torsor es 40.000, la longitud de ese tramo es 15 pulgadas, el módulo de rigidez para ese tramo es 15 por 10 a la 5, PSI, y el momento polar de inercia, pi32 por el diámetro a la 4, menos la expresión numérica del ángulo de torsión para el tramo AB. En ese tramo, el torsor interno vale 15.000, la longitud es 20 pulgadas, el módulo de rigidez 20 por 10 a la 5 y el momento polar pi32 diámetro a la 4. ¿Okay? Resolviendo esta ecuación, eso me da 0,249 radianes. Observe que al cancelarse todas las unidades, el resultado da en radianes, evidentemente. Si observo acá, libra-fuerza se cancela, esta pulgadas al cuadrado que está acá sube al numerador y al sumarse con estas dos me da pulgadas a la 4, las cuales se cancelan con estas otras. Entonces todas las unidades se cancelan, por lo tanto ese ángulo me da en radianes. Lo otro también importante que hay que observar es que el ángulo de torsión me dio positivo. ¿Okay? Si estoy asumiendo que el sentido horario es positivo, porque el 40.000 lo estoy asumiendo como positivo y el 15.000 como negativo, quiere decir que este giro de 0,249 radianes ocurrió en el punto C con respecto del punto A en sentido horario. ¿Ok? Entonces, bien, hasta este punto ya aprendimos cómo se calculan los momentos torsores internos T1 y T2, cómo se aplican las ecuaciones para calcular los esfuerzos cortantes y cómo se calcula el ángulo de torsión cuando los momentos torsores llevan diferentes sentidos. Es decir, es la suma algebraica, dependiendo del sentido de giro que tenga el momento torsor aplicado. Bien, con esto se finaliza la explicación de este primer problema.